Bueno, aparezco nuevamente. Deben estar un poco podridos de ver nuestras caras. Es el 18º video sobre Durkheim y Weber que hacemos. Prometemos que es el último. La idea es hacer la evolución de lo que es la ejercitación de las clases 7 y 8. Se trata de repasar lo que ya vieron los videos míos y de Sol, que lo que hacen es comentar y resumir el texto de Portantiero, el texto de Durkheim, las reglas del método sociológico y ese capítulo de Economía y Sociedad de Max Weber. Veamos en qué consistía el ejercicio. De lo que se les presentaba a ustedes era un cuadro comparativo entre Durkheim y Weber, en el que tenían que explicar cuál era el objeto de estudio de la sociología para cada uno, qué tipo de relación se establecía entre investigador y objeto de estudio, dos líneas sobre la metodología, cuáles son los principios metodológicos y cuáles son las estrategias metodológicas que más usan esos autores, y un último punto al que se les preguntaba si tienen libertad de acción los individuos y por qué, dependiendo de qué lado de cada autor nos estemos parando. Comentamos en esa consigna, el cuadro es un organizador para que ustedes puedan hacerse la idea de si entendieron o no entendieron el pensamiento de los autores, entonces podían enfocar esta actividad como quisieran, se puede llenar con una palabra o bien, hay un montón de contenido para desarrollar sobre cada uno de estos ejes. Voy a explicar muy brevemente qué se espera o por dónde se espera, qué camino correspondería que hubieran seguido en cada celda de este cuadrito. ¿Cuál es el objeto de estudio para la sociología de Durkheim y cuál es el objeto de estudio para la sociología de Weber? Bueno, acá tienen que ustedes, en principio, mostrar que entendieron la diferencia de posicionamiento de los autores, que a esta altura la hemos mencionado innumerables veces. Se trata de un autor que pone el acento en la estructura social, que pone el acento, Durkheim que pone el acento que existen entidades objetivas que presionan a los individuos para que se comporten en determinado sentido. Eso es lo que se llama hechos sociales, eso que él define como formas de actuar, de sentir, exteriores a los individuos y que ejercen determinada presión sobre ellos. Entonces, su objeto de estudio es eso, son esos hechos sociales, porque lo que él está diciendo es, ¿para qué voy a mirar a las personas? ¿Para qué voy a mirar a los individuos, a sus acciones? Si hay algo por encima de ellos, algo colectivo, que es mucho más relevante y que en definitiva es el motor de todo eso que pasa acá abajo. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología de Durkheim? El hecho social. Por el contrario, Weber pone el acento en la subjetividad. Para él, lo importante para mirar a las sociedades son las acciones sociales de los individuos, esas acciones sociales que tienen determinado sentido interpretado por cada actor. Entonces, el objeto de estudio de la sociología de Weber es la acción social, que recordemos siempre es una acción social con sentido. El actor le imprime un sentido siempre a la acción. Y ese sentido de la acción va a ser lo que la sociología va a tener que explicar. Entonces, Durkheim dice, la sociología tiene que explicar los hechos sociales. Weber dice, la sociología va a tener que interpretar y comprender la acción social y los sentidos que esas acciones tienen. ¿Qué tipo de relación se establece entre este objeto de estudio y el investigador? Bueno, en el caso de Durkheim ya lo dijimos, los hechos sociales son exteriores a los individuos, ¿sí? Entonces hay una relación de exterioridad. La relación es de exterioridad y además tiene una particularidad que es que son coercitivos, o sea, presionan a las personas para que hagan determinadas cosas, no hay una coerción. Entonces vamos a hablar de son exteriores y son coercitivos. En el caso de Weber, las acciones, por el contrario, son interiores y los actores se imprimen determinados sentidos, ¿sí? Interiores y con sentido. Muchísimo más hay para decir obviamente sobre esas cuestiones. Insisto, algunas líneas por donde ustedes pueden haber ido para completar el cuadro. Metodología. ¿Cuáles son los principios metodológicos y las estrategias que plantean estos autores? Bueno, todo lo que leyeron ustedes en las reglas del método y en Economía y Sociedad es metodología. ¿En qué consiste la metodología de cada uno de los autores? Bueno, el principio rector de Durkheim es lo que vamos a tener que hacer es explicar los hechos sociales, ¿sí? Entonces, su metodología es explicar los hechos sociales. ¿Y cómo los explica? A través de lo social, con esta idea que él tiene de que todo lo social, todos los fenómenos sociales se explican por otros fenómenos sociales. No hay nada por
por debajo que sea más importante que eso. Por lo tanto, como va a tener que explicar estos hechos sociales que son externos, coercitivos, ajenos a los individuos, no va a ser necesario que él vaya a mirar al individuo puntualmente, y por lo tanto las principales estrategias de los sociólogos que se apoyan en los principios de Durkheim va a ser, por ejemplo, el abordaje a través de estadísticas. ¿Sí? Si leen libros de Durkheim, por ejemplo el suicidio, que aparece muy mencionado en los textos, es un libro lleno de cuadros estadísticos. Él se vale de las estadísticas de cada país o de cada región para entender por qué después las personas actúan como actúan, ¿no? O sea, si entendimos que la idea principal del autor es que existe una estructura social, entonces lógicamente va a ir directamente a mirar esa estructura social, y el lugar donde esa estructura está reflejada es, por ejemplo, en los indicadores estadísticos. Por el contrario, a Weber le va a interesar específicamente mirar a los actores de sus acciones sociales. Entonces, en principio, el principio metodológico rector de Weber va a ser comprender y explicar esa acción social. Sí, acá aparece la idea de comprensión, que es fundamental, interpretar la acción social, comprender y explicar la acción social. Y acá se encuentra con un problema, que es que las acciones sociales son, obviamente, muy diversas. Digamos, hay infinidades de acciones sociales posibles, y entonces, para poder ir a mirar algo tan complejo y tan diverso, necesita abordarlas con una herramienta, ¿no? Llegar, a la hora de mirar el mundo social, llegar con un concepto que le permita identificarlas, clasificarlas. A esos conceptos que él usa para mirar, que son como los anteojos con los que él mira el mundo, él los llama tipos ideales. Entonces, él, para comprender y explicar las acciones sociales, construye tipos ideales de acción. ¿Sí? Acá deberían hablar de este concepto de tipo ideal, que es la herramienta metodológica fundamental del autor para poder acercarse a un objeto de estudio tan complejo como las acciones sociales. Así como en el caso de Durkheim, hablábamos de mirar estadísticas, de la utilización de estadística como estrategia privilegiada. Bueno, en el caso de Weber, como su mirada está concentrada en el individuo, podemos hablar de entrevistas en profundidad a esos individuos, podemos hablar de estrategias etnográficas, digo, esto de meterse en el campo en donde uno está investigando para acercarse y poder comprender y empatizar con los individuos que está conociendo. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, como estrategias, entrevistas, digo, para que sepan también que estas diferencias conceptuales entre autores de hace 150 y más años implican hoy, digo, para quienes siguen una u otro camino, también digo, toman cosas de ambos autores, porque estamos hablando, como ya dijimos, de dos grosos de la sociología, no se trata de tomar uno para rechazar el otro. Digo, aquella discusión implica hoy, para quienes hacemos sociología empírica, bueno, la utilización de diferentes herramientas también en función de en qué enfoque estamos parados. Por último, la pregunta sobre la libertad. ¿Tenemos libertad los individuos de hacer lo que queremos? Volvemos a la pregunta con la que empezamos el texto de Portantiero. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? Bueno, para Durkheim casi que no, ¿no? Casi no tenemos libertad. Porque en definitiva estamos muy presionados por estos fenómenos colectivos, coercitivos, que nos empujan en determinado sentido. Entonces acá la respuesta sería no, o casi no, porque obviamente Durkheim no niega la capacidad de tomar determinadas decisiones, o los individuos en determinados momentos pueden hacer determinadas cosas, pero insiste en que si queremos entender cómo funciona la sociedad, lo que tenemos que mirar no es al individuo en particular, sino a esos fenómenos que son los que los mueven, que son los hechos sociales. ¿Qué dice Weber sobre esto? ¿Tienen libertad los individuos? ¿Tienen agencia? Sí, claro que sí. No hay nada por afuera de los individuos que esté motorizando sus acciones, y por lo tanto tiene todo el sentido que toda su mirada esté puesta en la acción social, en la interpretación de su sentido y en la clasificación de ese tipo de acciones. Bueno, esta es la evolución del ejercicio. Prometemos no más videos de Durkheim y Weber. Bueno, nos estaremos viendo en otras clases.